Saludos a todas las personas que están conectadas en este momento y también para todos los seguidores y amigos que lo harán en las siguientes horas y días. Bienvenidos todos y todas a esta clase número 11 de nuestro ciclo, de nuestro Calmeca virtual del año 2025. El día de hoy, 24 de marzo de 2025, que corresponde a un día 12 perro de la trecena de la lluvia del mes o veintena mexica Tlacaxipehualistli del año 13 casa. Pues agradezco a las personas que se acomodaron en su agenda para poder estar en este en vivo, y a los que no lo pudieron, pues bueno, agradeceré en cuanto les sea posible escuchar y ver la grabación que dejamos siempre en la publicación. Como saben, pues hemos estado en estos días ocupados atendiendo pues una serie de entrevistas, reuniones, compromisos adquiridos en el hermano país de España. Nuestro pues querido público, tanto en México como en España, pues me han enviado pues palabras de apoyo, agradecimiento, felicitaciones, y pues desde aquí yo quiero decirles que el agradecido pues soy yo, por todas las buenas muestras de afecto, por la simpatía y la cordialidad con las que nos han tratado en Madrid, y pues también todas estas muestras de aprecio que nos vienen desde las personas y los grupos que tenemos en México. Pues agradezco mucho pues el buen trato hacia un servidor y todas las finas atenciones que han tenido conmigo en estos días. Esta clase, de antemano comento, no, será más breve que las anteriores, porque en el lugar donde me encuentro la señal es itinerante, no está muy bien afianzado acá el tema de la conectividad. Entonces, pues bueno, para evitar estar haciendo cortes o que la transmisión pues llegara a afectarse, pues previamente, a diferencia de otras clases, hice un concentrado, una síntesis de las preguntas que voy a responder, pero en esta ocasión van a ser preguntas, y agradezco de antemano la comprensión, preguntas que me ha hecho la gente en España, que creo que son preguntas que también nuestros queridos hermanos en México pues merecen saber, conocer, pues que hemos venido a responder a España, y para eso pues me valgo de una lista de preguntas que surgieron acá en los foros en España. La primera de ellas, de las que recogí, es pues un tema muy álgido, un tema pues que incluso es polémico y que es motivo a veces de acalorados debates, puntos de vista. El primero de ellos es: ¿qué se entiende por hispanidad? Pues esta pregunta es como he adelantado, es una pregunta muy interesante y que despierta muchas pasiones, que tiene partidarios a favor y en contra. La hispanidad, en términos simples, pues es la reivindicación de dos pueblos de habla hispana. Esto, desde luego, que incluye no solamente a México y a todo Centroamérica y Suramérica, sino también a países como Filipinas, donde hay un porcentaje de personas que hablan español, y por supuesto a la propia España, que está en Europa. Por tanto, la hispanidad como tal es pues algo que atañe al menos a 3 continentes, y desde mi punto de vista como mexicano, como persona que se autorreconoce como mexica, dada nuestra pues
descendencia de la familia Moctezuma y también por nuestro gusto hacia nuestros antiguos saberes y amables formas de vida que nos vienen de Tenochtitlan, pues para mí la hispanidad, en todo caso, vendría a ser como la otra mitad de los mexicanos, que en su buena parte se identifican como mestizos. Es el complemento de lo que nosotros llamamos mexicanidad. La hispanidad y la mexicanidad son las dos componentes, las dos partes de nuestra identidad mexicana moderna. Lo hispano es todo aquello que nos viene de España y que acá fue tomado como el lenguaje castellano y convertido en el lenguaje español. Y la mexicanidad, pues es todo lo que nos viene del antiguo anáhuac, de lo azteca, de lo mexica. Por tanto, ambos conceptos, hispanidad y mexicanidad, para mí, al fusionarse, crean un concepto más grande, más poderoso, que yo pues he optado por llamar indo-hispanidad. Indo-hispanidad, pues no solamente es la raíz hispana, sino también la raíz americana. Esto haciendo uso de términos aceptados, populares, ¿no? Claro que puede haber siempre mejores propuestas, pero bueno, yo a la gente española les comenté que lo que yo apoyo verdaderamente es la indohispanidad, porque es la fusión, es la armonización, el complemento entre lo hispano, lo americano, lo indígena, lo nativo, entre lo que es lo español y lo que es lo anáhuac. Entonces, pues bueno, ahí está la primera pregunta, a grandes rasgos, la respuesta que dimos. Una siguiente pregunta es, ¿qué opina de la alianza de Hernán Cortés con los pueblos indígenas que se le unieron al capitán extremeño en su viaje hacia Tenochtitlan? Yo fui muy claridoso con la gente de España y les comenté que realmente Cortés, desde el primer momento que puso un pie en Veracruz, la actual Veracruz, cuando desembarcó, su objetivo, el objetivo de Cortés, la intención de Cortés, era aliarse con Moctezuma, era conocer a Moctezuma. Cortés no conocía nada de los pueblos de Mesoamérica, de Anáhuac, no tenía idea de la existencia de otros pueblos más allá del azteca, del mexica y de Moctezuma. Esto lo supo por los primeros informantes, las primeras personas, nativos, oriundos del lugar que se le acercaron a Cortés en las costas que desembarcó. Entonces, realmente, si se cuenta la historia apegada a la lógica y apegada a las fuentes, con quien quería aliarse Cortés era con Moctezuma, con los mexicas. El problema es que Tenochtitlan, como todos sabemos, se encontraba al centro de esta parte continental llamada Mesoamérica. Y Cortés pues llegó por la parte del Golfo de México, desembarcando su desembarco pues ya más importante, porque tuvo varios de ellos, pero ya el definitivo fue en las costas de Veracruz. Entonces, el camino o la ruta de Cortés desde las costas de Veracruz hasta Tenochtitlan, pues es un camino que hoy día sabemos todos, es un camino de muchos kilómetros, de varios días, ¿no? O semanas, incluso a caballo o a pie. Por tanto, Cortés, en su camino hacia Tenochtitlan, con la intención de entrevistarse con Moctezuma y hacer una alianza entre reinos, pues se fue encontrando pueblos, se fue encontrando reinos, y naturalmente estos reinos, estos pueblos, le impidieron el paso a Cortés. Y Cortés no tuvo otra opción que hacerles la guerra o hacerles ofrecimientos de alianzas. Por tanto, el que Cortés se haya unido a zempoaltecas o tlaxcaltecas, que en este caso pues son los texcaltecas,
porque recordemos que el término tlaxcalteca es un invento de Hernán Cortés. Todos estos pueblos con los que Cortés se fue aliando, pues eran pueblos que previamente eran enemigos de Tenochtitlan. Pero esa no era la intención de Cortés. Cortés no tenía la intención de aliarse con enemigos de Tenochtitlan. Digamos que fue pues la situación meramente casual, fortuita, lo que obligó a Cortés a aliarse a estos pueblos. ¿Por qué? Pues porque tenía que pasar por sus territorios y porque estos pueblos no lo dejaban avanzar a menos de que concretaran una alianza. Fue por eso que Cortés se alió a los pueblos enemigos de Tenochtitlán, no por su propia voluntad ni por su propio gusto, sino porque las situaciones lo obligaron. Es decir, si Tenochtitlan hubiera estado situado no en el lago de la Luna, al centro del valle de Anáhuac y cuenca de Anáhuac, sino allá en Veracruz, imaginemos que Tenochtitlan hubiera sido construido en Veracruz y que allí donde desembarcó Cortés, allí hubiera estado Tenochtitlan. Bueno, pues la historia, según la lógica, es que si Tenochtitlan hubiera estado en Veracruz, Cortés se habría aliado con Moctezuma de manera inmediata, porque no habría tenido necesidad de transitar desde Veracruz hasta lo que hoy es Ciudad de México, cruzando todos estos territorios y valles del Popocatépetl, de todos estos pueblos que están entre Veracruz y la Ciudad de México, y la alianza entre Moctezuma y Cortés hubiera sido inmediata. Es decir, hubiéramos tenido una historia tan distinta donde muy posiblemente, si Tenochtitlan hubiese estado en Veracruz, Cortés y Moctezuma se habrían aliado para atacar o para derrotar a los enemigos de Moctezuma. Recordemos que Cortés simple y sencillamente venía en búsqueda de la gloria, de la conquista, venía en busca de tesoros, en busca de poder. A él no le importaba la situación de ningún pueblo en Mesoamérica. A él lo que le importaba era entrevistarse y hacerse amigo del hombre dominante, del imperio, del reino que gobernaba gran parte de Mesoamérica. Eso es lo que le interesaba a Cortés. ¿Por qué? Porque sabía que al hacerse aliado, al hacerse amigo de Moctezuma y los mexicas, él sabía que tenía grandes posibilidades de expandir la fe católica y todo lo que Cortés traía consigo de manera más pronta, de manera más fuerte. Entonces, yo le dije a los hermanos españoles que no se vayan con la finta. Cortés jamás pensó en aliarse a tlaxcaltecas, empualtecas y todos estos pueblos. Simple y sencillamente fue la casualidad, la desventura o las circunstancias lo que lo obligaron a aliarse con ellos, pero Cortés jamás marchó hacia Tenochtitlan con la intención de atacar a los mexicas. Eso también es algo que debemos en México entender. ¿Por qué no tenía la intención de atacar a los mexicas? Pues porque simple y sencillamente pues él era un hombre que, insisto, venía con ánimos de obtener poder, de obtener riquezas, y bien Cortés confiaba mucho en sus discursos, confiaba mucho en su imagen, confiaba mucho en que a través de la palabra y de todas estas disertaciones que daba de pueblo en pueblo, le iban a bastar para convencer a Moctezuma. Entonces, el problema es que una vez que Cortés y Moctezuma se conocieron, el problema es que Cortés ya traía consigo a personajes que no le convenían a Cortés en realidad. Uno piensa, y sobre todo en España, piensan que la Malinche le cayó del cielo a Cortés porque ella fue la mujer que ayudó a Cortés a avanzar al fungir de traductora, al fungir de interpretadora, por las lenguas que ella conocía. Pero en realidad, visto desde este lado, desde la tradición de la Mexicayot, pues realmente la Malinche no es que quiso ayudar a Cortés, sino que la Malinche utilizó a Cortés. Quien realmente avanzaba no era Cortés, era la Malinche. Hay que ser
pues serios en este tema. La Malinche se dice era una esclava. Hay otras versiones que no comentan nada de su esclavitud. La Malinche, si fue esclava o no, eso no fue culpa de Tenochtitlan, ¿no? Quien la mandó de esclava fue su propia madre. Pero recordemos muy bien que en el Anáhuac, aquella persona que terminaba esclavizada, recordemos bien, era porque había tenido era una persona con muy mal comportamiento con muy mala reputación, o que había cometido algún delito que no alcanzaba pena de muerte, pero sí alcanzaba la esclavitud. Es decir, en el Anáhuac, la esclavitud se hacía como un castigo a las personas que eran malas personas o que habían cometido delitos, quizás no tan graves, pero sí que ameritaban la esclavitud. Entonces, si la Malinche fue una esclava, no fue culpa de Tenochtitlan, no fue culpa de los mexicas, su propia madre fue quien la mandó a convertirse en esclava, y si lo hizo su propia madre fue por algo, ¿no? No estoy aquí justificando ni aplaudiendo que eso le pase a alguien, pero estoy hablando del contexto, estoy hablando de la realidad histórica del siglo XVI en la que se desarrollaron estos eventos, y en el siglo XVI, en las tierras de la Anáhuac, quien caía esclavo, de acuerdo a la ley antigua, era porque era una persona, pues que era una persona, vamos pues, que había quebrantado alguna ley o violentado el orden público. Entonces, bajo esa nueva descripción realista de la Malinche como una esclava, en realidad como persona castigada por tener mala reputación o mal comportamiento, pues ella encontró en Cortés su liberación. Pero también encontró en Cortés el personaje perfecto para que la Malinche cumpliera sus sueños de convertirse en diosa, convertirse en reina. ¿Por qué? Porque la Malinche, se dice, era hija de un antiguo cacique que se volvió a casar y de su nuevo matrimonio, quien quedó al frente de ese cacicazgo indígena en la zona de Tabasco, en la zona actualmente de esa zona del país, pues este hijo del nuevo matrimonio de su padre fue el que quedó de cacique. Es decir, la Malinche o Doña Marina o Malinali, como se mencionan las fuentes, pues se quedó con las ganas de gobernar a su propio pueblo porque su madre, al morir su padre, la entregó como esclava y dejó al frente del gobierno del pueblo del que ella venía a su medio hermano. Entonces la Malinche quedó herida, quedó pues obsesionada con la idea de convertirse en una gobernante, y pues al encontrar a Cortés y obviamente al escucharle, pues quedó fascinada con un hombre como Cortés que le iba a servir de escudo y que en todo caso iba a ser manipulable porque Cortés, recordemos, estaba en un mundo totalmente desconocido. Cortés se sentía fuera del planeta Tierra, a cada paso que daba veía cosas que jamás en su vida había visto y no entendía la lengua de ningún pueblo. Por tanto, la Malinche se aprovechó de la ignorancia y de la vulnerabilidad de Cortés. Es decir, la Malinche hizo como quiso a Hernán Cortés. Lo manipuló a placer, le dijo con quién aliarse, le dijo, ella misma puso trabas o sentó conflictos para que Cortés no se aliara con pueblos a los cuales la Malinche juzgaba de malas compañías. La Malinche, hay que recordar, fue la que aconsejó a Cortés a cometer la matanza de Cholula. Si Cortés se hubiera aliado a los cholultecas, otra historia sería, porque los cholultecas eran un pueblo culto, eran un pueblo amistoso. Ellos no practicaban guerras por temas de expansionismo, religión. Entonces, la Malinche, al darse cuenta que los empualtecas podrían arruinar sus planes, los cholultecas, perdón, podían arruinar sus planes, pues por eso convenció a Cortés con intrigas y con mentiras a que los atacara en la famosa matanza de Cholula. Entonces, quien avanzaba hacia Tenochtitlan, en realidad no era Hernán Cortés, era la Malinche. Y esto es algo que le quedó muy claro a nuestros hermanos españoles, de que la Malinche utilizó a Cortés de una manera deshonesta y lo utilizó como un títere para lograr sus nefastos propósitos, que eran convertirse en una diosa venerada, una reina diosa. Y eso es algo que muchos pueblos también dejaron asentado en sus códices,
porque a la Malinche se le dibujaba como una persona más grande en tamaño, enfrente de Cortés y con atavíos de la diosa Chalchitlicue, lo que nos damos cuenta que no era una simple intérprete ni una esclava, sino que ya era una persona que venía con una agenda personal completamente egoísta y dictatorial, y que simple y sencillamente Cortés, pues al no tener otras opciones y al saberse vulnerable, pues optó por ponerla dentro de su equipo. Pero yo estoy seguro que cuando Cortés llegó a Tenochtitlan, se arrepintió de haber llegado con la Malinche, se arrepintió de haber llegado con los tlaxcaltecas y con todos estos pueblos enemigos de Tenochtitlan, porque ellos mismos se encargaron de estropear las negociaciones con Moctezuma. Cortés en verdad estaba interesado en hacer alianza, en pactar con Moctezuma, pero sus malas compañías, toda esta gente que se le pegó a Cortés desde que desembarcó en el Golfo de México, fueron los que traicionaron a Cortés y echaron a perder sus planes. La prueba máxima de que esta gente que venía con Cortés no venía con la intención de hacer paz, ni venía con la intención de hacer negociaciones o treguas, y que solamente estaban utilizando a Cortés. La prueba máxima de que los supuestos aliados de Cortés, la Malinche y los antiguos tlaxcaltecas, solo utilizaron a Cortés y que en realidad lo traicionaron, es que en el único momento que Cortés se descuidó y no estuvo presente en Tenochtitlan, fue cuando tuvo que ir a combatir a Pánfilo de Narváez. Hay que recordar que cuando Cortés estuvo alojado en Tenochtitlan, eh, días después, semanas después, eh, supo de la noticia de un capitán español enviado desde Cuba que venía a apresarlo por órdenes del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. Es decir, Cortés se le consideraba en Cuba un prófugo y esta persona, junto con soldados castellanos, españoles, venía a apresarlo. Cortés fue a combatir a Pánfilo de Narváez en la zona de Veracruz. Tuvo que salir de Tenochtitlan, ¿no?, con un grupo de hombres y algunas cuantas tropas indígenas, y dejó en Tenochtitlan pues a Pedro de Alvarado y a otros personajes en los que él confió. Se dice que también dejó a doña Marina, a la Malinche, allí en Tenochtitlan. Pues bueno, cuando Cortés se ausentó de Tenochtitlan, es cuando ocurrió la matanza del Templo Mayor. Y la matanza del Templo Mayor es un pasaje horrible, indecible, porque fue la matanza de los dirigentes políticos y sacerdotes más importantes de Tenochtitlan a mitad de una ceremonia sagrada. Es como si hoy en día en algún país invitara a una comisión, a una comitiva extranjera con la cual tiene algún tipo de conflicto, a negociar paz, a negociar una tregua, y los invitan a observar una de sus fiestas sagradas. Y en ese momento empieza una matanza. Pues eso claro que es una traición. Los tlaxcaltecas y Marina y parte de los castellanos, claro que traicionaron a los mexicas, porque los mexicas los recibieron en paz. Moctezuma le dio entrada a todas estas personas en Tenochtitlan, los alojó, les dio de comer, durante días y semanas los atendieron con los mejores tratos, y eso te convierte en un traidor. Yo he visto en las redes cómo hay gente que dice, es que no puedes traicionar a alguien que no es tu aliado. Claro que sí. Si alguien te da su confianza y te mete a su casa, y en su casa le matas a su familia o le robas sus pertenencias, eso te convierte en un traidor, porque traicionaste la confianza de esa persona. Entonces, los tlaxcaltecas, doña Marina, la Malinche, no solamente traicionaron a los mexicas, traicionaron a Cortés, porque Cortés confió en ellos. Cortés les confió su representación en Tenochtitlán ante Moctezuma. Y en vez de haber cuidado esa relación neutral, respetuosa, o de tensa amistad o calma que Cortés había logrado con Moctezuma, en vez de respetar eso que logró Cortés, por muy poco que se vea, no, lo echaron a perder, a propósito. Es decir, cuando vieron que Cortés se descuidó y salió de Tenochtitlan,
fue el momento de sabotear la paz, de sabotear la tregua que estaban tejiendo Moctezuma y Cortés. Uno por conveniencia y el otro por conciencia. Al final, ni Cortés ni Moctezuma querían la guerra porque a uno no le convenía y el otro pues no era un hombre. Sabemos bien que Moctezuma era un hombre de razón y que no hacía guerras sin un propósito justificable. Entonces, allí está la parte que le quedó muy clara a la comunidad española. Cortés no venía a México, a la Náhuac, a aliarse con Malinali, con la Malinche, ni con los tlaxcaltecas, ni con todos los pueblos enemigos de Tenochtitlan. Cortés venía a conocer a Moctezuma y a invitarle a ser parte del gran reino de ultramar y a unir pueblos. Eso es a lo que venía Cortés. Pero ese plan de Cortés lo estropeó la Malinche, lo estropearon sus aliados indígenas, tlaxcaltecas y todos los que traía con él, que insisto, tuvo que aliarse con ellos, no tuvo de otra, porque Cortés tuvo la mala suerte de desembarcar en sus territorios. Es decir, si Cortés hubiera desembarcado en Acapulco, que era un territorio mexica, no habría tenido necesidad de conocer a Malinali, a la Malinche, ni a los tlaxcaltecas, ni a todos estos pueblos enemigos de Tenochtitlan. O sea, si Cortés hubiera desembarcado en Acapulco, de inmediato hubiera sido trasladado hacia Tenochtitlan por un sendero seguro y hubiera sido aliado de Moctezuma sin necesidad de haberse aliado a personajes que al final traicionaron su confianza. ¿Por qué? Porque pues toda esa zona del sur, desde Acapulco hasta Tenochtitlan, pues era una zona tomada por la Triple Alianza. Recordemos que Zihuatanejo y Acapulco fueron los puertos que utilizó España, bueno, los castellanos, o la Nueva España, mejor dicho, para ir a la conquista de las Filipinas y Asia. De Acapulco y de Zihuatanejo salieron esos barcos que viajaban hacia el continente asiático, y esos puertos eran mexicas, ¿no? Porque también aquí hay que hacer notar, los mexicas, pues durante el virreinato estuvieron acompañando a los castellanos a reunificar tierras o a conquistar tierras en nombre de la Nueva España y del Reino de México. Entonces, pues bueno, esa es la historia o la respuesta que le dimos a la gente y al pueblo de España, y que quedó muy contenta y muy convencida, porque esta es una respuesta muy lógica, la que hemos dado, muy coherente. Quedaron muy convencidos de que, en efecto, a Cortés no le interesaba aliarse con los enemigos de Tenochtitlan. A Cortés le interesaba agradar a Moctezuma. Y pues creo que el error, tanto de Cortés como Moctezuma, fue el haber metido a personas que tenían intereses oscuros y personalistas en las negociaciones. Creo que lo correcto, si yo tuviera aquí a Cortés y a Moctezuma, yo les diría, ustedes hablen a solas. No metan a más personas a la plática, a la conversación o negociación, porque Cortés tuvo que meter a personas que de facto no querían la paz, porque eran enemigos celosos de Tenochtitlan, y Moctezuma pues debió entender que no bastaba con su buena palabra para hacer entender a estos enemigos que ya se le habían pegado a Cortés. Si Moctezuma y Cortés hubieran entablado las conversaciones ellos dos solos, sin la presencia de terceros, segundos y cuartos personajes, creo que se hubiera logrado algo mejor. Al menos guerra no hubiera existido. Porque antes de la matanza del Templo Mayor, que los aliados de Cortés efectuaron en ausencia y en desobediencia de Cortés, antes de ese momento no había existido guerra entre mexicas y castellanos. Es decir, Hernán Cortés no había mandado atacar a Tenochtitlan, ni Moctezuma había mandado a matar a ningún castellano antes de ese momento. La guerra comenzó con la matanza del Templo Mayor, porque fue una traición hacia todos. La matanza del Templo Mayor, que también se conoce como la matanza de Toxcat, fue una traición a Moctezuma, fue una traición al pueblo mexica, pero también fue una traición a Hernán Cortés, porque Hernán Cortés dejó otro tipo de instrucciones y su gente lo traicionó. La Malinche, Pedro de Alvarado y los capitanes guerreros tlaxcaltecas y zempoaltecas y todos estos pueblos enemigos que ya venían con Cortés traicionaron a Cortés.
Por tanto, la verdadera historia es que estos supuestos aliados de Cortés, en realidad, mejor no hubiese tenido aliados, porque fueron peor que sus enemigos. Fueron sus peores compañías. Aquí se aplicaba el término de más vale solo que mal acompañado, porque echaron a la borda los planes de Cortés y porque en realidad lo utilizaron. Tlaxcaltecas y la Malinche utilizaron a Cortés. Cortés creía que le brindaron ayuda, que le brindaron protección. No es cierto. La Malinche tenía pretensiones de convertirse en una reina diosa y los tlaxcaltecas, antiguos tlaxcaltecas o texcaltecas, porque recordemos que tlaxcaltecas es un término que usamos hoy día para todos nuestros hermanos paisanos que viven en Tlaxcala y que ellos no tienen nada que ver con pues con este tipo de actos cuestionables de los antiguos habitantes de Texcalan y Tizatlán. Entonces, los antiguos tlaxcaltecas o los texcaltecas, pues también utilizaron a Cortés porque ellos desde siempre habían tenido el sueño de dominar a todos los pueblos indígenas de Mesoamérica. Hay que recordar que Texcalan se la pasó hostigando a totonacas, se la pasó hostigando a colhuas de Texcoco, a huejotzincas y a cuanto pueblo vecino tenía Texcalan o los antiguos tlaxcaltecas, se la pasaron agrediéndolos durante siglos. Fue el mexica, junto con Nezahualcóyotl y otros pueblos, los que lograron poner en orden o mantener a raya a los antiguos tlaxcaltecas, que eran un pueblo hostil, que soñaba con dominar a todos los pueblos. Eso de que los tlaxcaltecas y todos estos pueblos indios, indígenas, que se le dieron a Cortés, eso de que eran pueblos oprimidos, pueblos débiles, indefensos, es una tontería. Eso ya no lo creen ni en España. Saben muy bien que eran pueblos hostiles, saben bien que eran pueblos que también cometían sacrificios y canibalismo, así lo ven. Es decir, eran pueblos simplemente que estaban en competencia con Tenochtitlan, pero Tenochtitlan no los tenía oprimidos. En realidad, Tenochtitlan no tenía oprimido a nadie. Lo que tenía Tenochtitlan era comprometidos por la voluntad o por la fuerza a los pueblos para que compartieran sus riquezas en lo que es la matrícula de tributos, ¿no? Pero realmente los mexicas no impusieron su religión a nadie. No se sabe de ningún pueblo fuera de Tenochtitlan que tuviera templos en honor a Huitzilopochtli por exigencia de los mexicas. Los mexicas no le impusieron su lengua a nadie, no le impusieron su costumbre a nadie, y los mexicas respetaron la vida de todos los reyes y la nobleza de todos esos pueblos que conquistaron. Es decir, el mexica no tenía oprimido a nadie, los tenía comprometidos y tenía, sí, obligados a pagar tributos a todos los pueblos que tenían abundancia, que tenían exceso de riqueza a la forma de entendimiento de aquellos tiempos, para que todos los pueblos de las 38 señoríos que conformaban Tlaxcala-Tlaxcala, pues tuvieran siempre en Tlatelolco todo tipo de productos con un buen inventario o existencias, es decir, que no hubiera escasez. Eso es lo que Tenochtitlan obligaba. Pero de eso a decirse oprimidos creo que no es la palabra correcta. Oprimido es que te empobrezcan, oprimido es que te cambien tu religión, oprimido es que te maten a tus reyes, oprimido es que te inculquen una escuela donde adoctrinan a tus hijos. Eso es tener oprimido a alguien. Oprimido es no permitirte salir de tus fronteras. Eso es tener oprimido a alguien. El mexica jamás hizo eso con ningún pueblo. Sin embargo, pues yo sí podría decir, con base a las fuentes, que los antiguos texcaltecas, pues fueron quienes quemaban los campos de cultivo de sus vecinos para matarlos de hambre. Eso sí es tener oprimido a alguien. La antigua Tlaxcala quemaba los sembradíos de Huejotzinco y Cholula para matarlos de hambre. Eso sí es tener oprimidos o al menos aterrorizados a otros pueblos. La propia Malinche, doña Marina, regresó a su pueblo para retar a su madre, ¿no? Y matar a su medio hermano y tomar el poder. Eso sí es tener oprimido. La Malinche hostilizó a su propio pueblo una vez que regresó de cuando fue tomado Tenochtitlan. Cortés viajó hacia Centroamérica, las Ciboeras, e hizo una parada en el pueblo de la Malinche. Y la propia Malinche se encargó de mandar a matar a su hermano, a su medio hermano, y castigar a su madre. Eso sí es opresión.
Pero de eso no se habla en la leyenda negra de Tenochtitlan. Eso no se habla de todos los malos actos de la Malinche contra su propia madre y su propio pueblo, y de los malos actos de los antiguos tlaxcaltecas con sus vecinos. Por tanto, si Cortés hubiera estado al tanto del tipo de aliados que eran la Malinche y estos pueblos enemigos de Tenochtitlan, júrenlo que jamás hubiera pensado en aliarse con ellos. Simplemente Cortés no los conocía. Es decir, Cortés pues fue una persona ignorante, no tenía idea de lo que estaba haciendo, y él creyó que se estaba reforzando, y al final no fue así. Él se estaba debilitando y estaba cavando su propio fracaso al unirse a personas y pueblos que no le respetaban, simplemente le usaban. Hubo por allí un hermano español que dijo, bueno, es que la alianza entre Cortés y Tlaxcala fue una alianza irrompible. Bueno, pues es curioso porque durante la colonia los hijos de Cortés fueron torturados, fueron encarcelados y fueron perseguidos. Y yo no recuerdo que el reino de Tlaxcala, del virreinato, haya ayudado a los hijos de Cortés. A la familia de Cortés, al propio Cortés, lo dejaron solo. Recordar que Cortés pues murió exiliado, murió preso en su propia casa. Nadie metió las manos por Cortés en el virreinato. Todos sus derechos le fueron retirados y sus hijos que seguían en la Nueva España, porque Cortés tuvo que regresar a España en calidad pues como de arresto. Sus hijos aquí en la Nueva España terminaron derrotados, humillados, torturados, y yo no recuerdo haber leído que estos pueblos supuestamente aliados de Cortés, amigos de Cortés, hayan ayudado a los hijos de Cortés. Yo no recuerdo que estos pueblos que supuestamente se aliaron a Cortés y que eran sus grandes amigos, yo no recuerdo que hayan ayudado a Cortés a permanecer en la Nueva España y ayudarlo a reclamar los derechos que tenía él como capitán que logró victorias a favor de la corona castellana, la corona española. Yo no recuerdo que esos pueblos hayan estado ahí cuando Cortés más los necesitó. Entonces, es toda una ficción que se han inventado malas lenguas en España y en México, el hacer creer que Cortés tuvo aliados indígenas contra Tenochtitlan. No, a Cortés lo utilizaron. El único aliado que verdaderamente pudo haber tenido Cortés en estas tierras era Moctezuma. Era el único aliado de verdad. Porque Moctezuma no tenía el menor interés de ser aliado de Cortés. Moctezuma tenía el interés de conocer la cultura que traía Cortés. Pero Moctezuma era consciente de que las riquezas de Tenochtitlan eran vastas y que no necesitaba más. En todo caso, Moctezuma lo único que quería era evitar una guerra absurda, innecesaria, y por eso recibió a Cortés, con todo y este tipo de personas que pues en Tenochtitlan eran indeseables, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está una de las preguntas que nos hicieron los amigos de España acerca de las alianzas de Cortés. Lo siguiente que nos han preguntado, tengo aquí muchas preguntas, pero bueno, voy a escoger las más importantes. Me preguntan qué es la leyenda negra. ¿Qué opino yo de la leyenda negra contra España? Bueno, yo a la gente de España le he comentado que los entiendo en el sentido de que la leyenda negra, pues claro que afecta la imagen de España ante el mundo. ¿Por qué? Porque la historia es reputacional. A la historia hay que reivindicarla. Es mentira que la historia no tenga que ser juzgada, es mentira, porque la historia es la reputación de un país. Nuestra historia personal, todo lo que hemos hecho en el pasado, es nuestra reputación. Entonces, así como los individuos cuidan su pasado, ¿no? Cuidan su reputación, también las naciones deben cuidar su reputación. Y el pasado es la reputación de una nación. Y si una nación constantemente es atacada, es criticada por su pasado, con justicia o sin justicia, pero al final se le hace ver sus errores más que sus aciertos, está siendo sujeta de un acoso y de una persecución y acto de difamación y agresión a la memoria de su pueblo. Es decir, la leyenda negra, y esto le quedó muy claro a nuestros queridos compañeros de España, la leyenda negra es la historia de un pueblo contada
por los enemigos de ese pueblo. La historia negra es la historia de España contada por los enemigos de España. No voy a decir nombres, creo que sabemos exactamente quiénes son en Europa los enemigos de España. Pero también eso pasa en todos los pueblos. La leyenda negra contra Tenochtitlan, todas estas tonterías que dicen que los mexicas tenían oprimidos a los pueblos y que sacrificaban 20,000 personas al año o al día y todo este tipo de exageraciones ridículas que ni siquiera tienen cabida en una mente racional y con pensamiento científico. La leyenda negra contra Tenochtitlan pues fue escrita por los enemigos de Tenochtitlan. Todo este tipo de situaciones negativas contra Tenochtitlan la escribieron Iztlizóchitl, ¿no?, el Acolhua, descendiente del traidor rey que usurpó el trono de Texcoco, cosa que no le correspondía, y que participó en la muerte del rey legítimo de Texcoco, que fue el gran señor Cacamatzin. Lo escribió Muñoz Camargo, un mestizo nacido en Tlaxcala, pues que tenía odio a Tenochtitlan. Todas esas fuentes y cosas negativas sobre Tenochtitlan lo escribieron los enemigos de Tenochtitlan. Entonces, a la gente en España le dije, así como a ustedes les molesta que sus enemigos hayan inventado la leyenda negra en contra de ustedes, así también molesta en México que los enemigos de Tenochtitlan se tomen como los testimonios verídicos, como las únicas fuentes certeras acerca de la historia de Tenochtitlan. Lo correcto es que cada pueblo se encargue de su historia. Eso es lo correcto, eso es lo ético. Eso es moralmente positivo. La historia de España la deben contar y avalar y revisar solo los españoles. La historia de Tenochtitlan la deben revisar, avalar y sancionar únicamente el pueblo descendiente de Tenochtitlan. Y la historia de México debe ser contada y revisada solamente por el pueblo mexicano, así como la historia de Inglaterra solamente debe ser revisada y comentada por el pueblo inglés. Eso es lo correcto y eso es lo que deberíamos hacer todos los países y todos los pueblos. No estar contando la historia de otros, contar la nuestra. Y no permitir que otros se atribuyan el derecho a contar nuestra historia. Porque eso provoca leyendas negras. Eso provoca un enemigo jamás va a contar una historia buena acerca del pueblo al cual profesa un odio. O sea, es absurdo, es infantil creer que los enemigos de España van a hablar cosas buenas de España. Pues en el mismo sentido, es absurdo, es tonto creer que los enemigos de Tenochtitlan escribieron cosas buenas de Tenochtitlan. Creo que esto incluso es un tema de simple sentido común, ¿no? Pero bueno, allí el comentario acerca de la leyenda negra. No solamente a España le afecta la leyenda negra, le afecta a todo el mundo hispanoamericano. Y creo que lo correcto es limpiar la leyenda negra para todos, ¿no? También hay que ser honestos, Tenochtitlan se equivocó en muchas cosas, España se equivocó en muchas cosas, todos los pueblos se han equivocado, todos los pueblos del mundo. Pero lo importante aquí es no resaltar esas fallas, sino esos logros y esos aciertos. Porque al final los pueblos mantienen su orgullo, su moral alta, por ese pasado glorioso en el cual creen ser parte, ¿no?, de su pueblo. Y si nosotros nos vamos a dedicar a atacar la memoria histórica de un pueblo al cual no pertenecemos, creo que estamos actuando deshumanizadamente y con muy falta moral. Creo que nuestra historia de nuestros pueblos es tan vasta que no tenemos nada que estar haciendo contando la historia de otros pueblos. Es tanta la historia de Tenochtitlan y nuestro Anáhuac que no tenemos por qué estar revisando la historia de España o de Castilla. Y creo que es tan vasta la historia de Europa, de Castilla y de España, que nuestros hermanos españoles no tienen nada que estar haciendo, revisando, evaluando la historia de Tenochtitlan. Eso le toca a cada pueblo. Y al final cada pueblo, reconstruyendo su historia, contándose lo mejor de cada uno, de sí mismos, pues vamos a tener una historia mundial llena de agradecimientos, de halagos y de cosas buenas. Y no estoy diciendo que tapemos lo malo o que lo borremos, no. Pero ¿qué caso tiene estar hablando de lo malo? ¿Qué caso tiene estar hablando de los errores del pasado o de las cosas desagradables
sin contextualizar que fue parte, pues, todo eso de errores colectivos en una guerra. Cuando hay una guerra, todo mundo se equivoca, todo mundo comete atropellos, todo mundo hace cosas de las cuales después se arrepiente. Yo estoy seguro que Hernán Cortés, y así lo dejó asentado, se arrepiente de haber dejado a esa gente en su representación durante su ausencia de Tenochtitlan cuando fue a combatir a Pámpilo de Narváez. Cortés se arrepiente de haber destruido Tenochtitlan, se arrepiente de esa guerra. Yo estoy seguro que al final de sus días quedó arrepentido y así lo dejó, ¿no? En efecto, por aquí leo un hermano que dice, nadie tiene la verdad absoluta, estoy totalmente de acuerdo, pero sí hay gente que tiene la mentira absoluta. Aguas. Nadie tiene la verdad absoluta, pero sí hay gente que tiene la mentira absoluta. Porque sí hay gente que se dedica a mentir por consigna, por estrategia, para restarle méritos y restarle credibilidad a pueblos con los cuales está enemistado. Hay gente que sí miente, tanto en España como en México, para desunir a nuestros pueblos, para contarnos una leyenda negra mutua, donde jamás vamos a poder resolver nuestras diferencias, porque nada más nos la pasamos enfrascados en lo negativo y no hablamos de las cosas buenas, ¿no? Pero bueno, otro comentario que me dijeron allá en España, durante las celebraciones que tuvimos en diferentes foros, es que, pues, ellos están, pues también están preocupados, o interesados, mejor dicho, interesados en toda esta historia de los territorios de la Nueva España y del Imperio Mexicano, o del mundo hispanoamericano, que le fueron arrebatados a México y todos estos estados del sur, Texas, California, Arizona, Nuevo México, la Florida, que eran parte de nuestra mancomunidad de la Nueva España, de Hispanoamérica. Y de todos esos hermanos hispanos, mexicanos, que están en esos territorios y que hoy en día, pues, han sido perseguidos o han sido objeto de tratos, pues no del todo correctos y discriminados en sus propios territorios antiguos. Entonces, miren, yo le compartí a la comunidad de España que esos territorios del sur de México, de Estados Unidos, perdón, que en efecto formaron parte de la Nueva España y que en efecto formaron parte del Imperio Mexicano, y todavía parte de la República Mexicana, son territorios ancestrales de nuestra cultura. Quizás pocos lo saben, pero los mexicas sobrevivientes se terminaron aliando a Cortés, y Cortés se terminó aliando a los mexicas. Y en sí, la Nueva España fue posible su expansión territorial gracias a la alianza de castellanos con mexicas y otros pueblos. La parte del sur de Estados Unidos se llama Nuevo México, porque antes Nuevo México básicamente era toda esa parte que hoy abarca Arizona, Colorado, Texas. Antes Nuevo México era un estado mucho más grande de lo que hoy vemos en los mapas. Esa zona del continente americano se llama Nuevo México desde el siglo XVI. Desde 1598, esa zona se llama Nuevo México y fue bautizada por los mexicas. El explorador mestizo, hijo de español e indígena, Oñate, tengo entendido que era un mestizo nacido en América, Oñate. Este capitán explorador fue conducido por el pueblo y ejércitos mexicas a esa zona. Él estaba casado con una descendiente de Moctezuma. Oñate era parte, pues, de las familias que se aliaron con los descendientes de Moctezuma. Y entonces, cuando llegaron a esa zona, Oñate, castellanos y mexicas se arreglaron con los pueblos de aquel lugar. No hubo guerra, se dialogó, se pactó y se logró que ese territorio se anexionara a la Nueva España gracias a la intervención de los mexicas, porque los mexicas aseguraban, y así lo dejó asentado el nieto de
de Moctezuma, el célebre Hernando Alvarado Tesosomoc, aseguraban que esa zona, que hoy día es Nuevo México, Arizona, Colorado, toda esa zona era el antiguo Aztlán. El antiguo Aztlán, para los mexicas, desde el siglo XVI, es lo que se llama Nuevo México. Todas esas versiones que hablan de Aztlán situado en otro punto, pues son versiones que no están tomando en cuenta la tradición original mexica, ¿no? Los mexicas del siglo XVI lo repetían una y otra vez. Aztlán es donde está Nuevo México. Y por eso le llamaron a ese territorio Nuevo México. ¿Por qué? Porque ya existía México en modo de reino. En el centro de la Nueva España, lo que hoy es el área metropolitana, por así decirlo, de nuestra República Mexicana, toda esa zona se llamaba Reino de México. Desde el siglo XVI ya existía el Reino de México, dentro de la Nueva España. Y a finales del mismo siglo fue conquistada esta zona al norte, donde estaba Aztlán, en esta expedición que hicieron mexicas y castellanos en conjunto, y por eso le llamaron Nuevo México. Es obvio que no puede existir Nuevo México si no existía México. Existía el Reino de México. Han existido muchos Méxicos. México Tenochtitlán, el Reino de México, Imperio Mexicano, República Mexicana. Han existido muchos Méxicos, pero al final todos son el mismo México. Entonces, los mexicas conquistadores conquistaron Nuevo México, porque eran los antiguos territorios de Aztlán, de donde salió Huitzilopochtli, Meshi, y los aztecas, que fueron los padres, el pueblo padre del pueblo mexica. Entonces, del mismo modo, pues el virreinato se llamó Nueva España, porque España existió en 1526, cuando Carlos I de España unificó a toda la península ibérica y los reinos del Sacro Imperio, ¿no? Entonces, Nueva York existe desde su fundación con ese nombre, porque ya existe un York ubicado en Gran Bretaña. Entonces, Nuevo México, California, la Florida, todos esos territorios del sur de Estados Unidos están llenos de hispanos, están llenos de mexicanos, porque en efecto eran antiguos territorios no solamente de la Nueva España, eran antiguos territorios anahuacas, eran antiguos territorios mexicas, eran antiguos territorios aztecas. Entonces, pues es correcto, es plausible, pues ponernos de acuerdo con Estados Unidos, con la comunidad hispana, con la comunidad mexicana, con la comunidad nativa, porque en esa zona del sur de Estados Unidos siguen existiendo hermanos nativoamericanos, descendientes de los comanches, los apaches, hopis, navajos, todos esos pueblos aztecas siguen allí, sus representantes ancestrales, sus descendientes. Entonces, pues yo fui invitado el 21 de marzo a un gran congreso hispanoamericano. Ya estaré haciendo las publicaciones en la semana de todos los lugares donde estuvimos y estamos visitando, para que ustedes estén enterados de la gran labor que se está haciendo y del gran grupo que se está conjuntando entre mexicanos, españoles y gente de toda América para rescatar nuestra identidad compartida sin dejar de lado nuestra raíz, ¿no? La indohispanidad de la que hace rato hablé es fomentar la unión entre pueblos americanos e ibéricos de habla española, pero sin olvidar nuestra raíz ancestral. Yo aquí, a quien tienen entre esta cámara, es un mexicano, soy un mexicano, pero yo me siento mexica, me reconocen mis hermanos como un mexica, y la gente en España así lo celebra, mi presencia como un mexica, por la fortuna de ser un descendiente de Moctezuma, pero no solo por eso, porque yo mismo así me presento. Y creo que es un derecho humano, el derecho a la identidad, el no perder nuestra raíz, nuestra identidad. Nadie tiene por qué decirte qué eres en la cuestión de tu origen. Si tú sientes que tu origen es España, pues tienes derecho a nombrarte castellano español. Si tú sientes que tu origen es Tenochtitlan, porque así lo dice la historia de tu familia, tu historia personal, y así conviene a tus convicciones e intereses, pues tienes derecho a declararte como un mexica. Entonces, el movimiento de reivindicación indohispano es la reivindicación, pues, de esta unión, pues, que existió, ya sea forzada, por accidente o por acción divina, pero que finalmente existió entre todos los pueblos de América bajo lo que se llamó, pues, la etapa del siglo XVI, XVII, y que creo que si hubiéramos
mantenido ese gran bloque de unión entre naciones, que insisto, claro que tuvo cosas negativas y claro que tuvo cosas positivas, pero que al día de hoy nos hace mucha falta, porque al ver desunidos a los pueblos de Hispanoamérica, al ver peleado a España con México, a Argentina peleada con sus vecinos, Centroamérica entrando en una dinámica de distanciamiento con sus hermanos históricos, es decir, creo que eso no le va a dejar nada bueno a nadie y aparte estamos abandonando a todos nuestros hermanos pues que se encuentran aislados en Estados Unidos, en todos estos estados del sur. Entonces, pues es importante saber de dónde venimos, es importante conocer la historia. Todas las versiones de la historia merecen ser escuchadas, pero siempre por delante el testimonio directo de los pueblos. Antes de cualquier otra versión, hay que escuchar el testimonio directo de los descendientes de cada pueblo. Si queremos conocer la historia del pueblo de los apaches, de los hopis, hay que ir a preguntar a ellos. No hay que ir a preguntarle a un cowboy estadounidense. Si queremos conocer la historia de Tenochtitlan, ahí está el pueblo descendiente de los mexicas. Buena parte de los habitantes de la Ciudad de México vienen de esos pueblos. Tenochcas, mexicas. Si queremos conocer la historia de Castilla, de Cortés, pues bueno, dejemos esa tarea para los hermanos de España. Y así creo que lograremos conciliar muchas cosas. Y pues yo celebro que se me haya invitado con todos los honores y todos los buenos tratos, no solamente a hablar acá en España, sino también en México. Muchos de los hermanos que reconocen su parte hispana, pues me tratan bien, me invitan a sus juntas, a sus foros, y también todos nuestros hermanos que se sienten completamente anahuacas, pues lo mismo, han expresado ese deseo de vivir en paz. Es decir, no importa el bando, todos tienen un deseo de vivir en paz. Y la fórmula es justamente no crear leyendas negras, no hablar del otro, limitarnos por respeto a hablar de nuestro propio pueblo. Y pues bueno, Nuevo México, la Florida, todos estos territorios anahuacas, ¿no? Aztecas, hispánicos, fueron conquistados por nuestros ancestros mexicas y eso es motivo de orgullo. Hay un códice muy interesante que se llama Códice Osuna, búsquenlo, y en una de sus láminas aparece un ejército mexica a caballo, con armaduras, con espadas de metal a la forma europea, y vienen cargando el contingente, el capitán al frente, viene cargando la bandera de Tenochtitlán. Eso es muy revelador porque eso no se cuenta. La Nueva España fue gloriosa, fue grandiosa en términos militares, en términos de extensión territorial, pero no gracias a los castellanos únicamente. Los mexicas lograron que la Nueva España fuera un virreinato enorme. Los mexicas aportaron ejércitos, aportaron logística, aportaron riquezas para expandir la cultura mexica ya dentro del formato de la Nueva España, porque el mexica, al final, como todos los demás pueblos, pues en cierto modo se sintieron partícipes obligados a expandir el reino de sus ancestros, sus señoríos, obviamente ya en convivencia obligada o no obligada con los castellanos. Pero eso también a los hermanos españoles se los compartí. No se olviden que la Nueva España es gracias al imperio mexica, es gracias al imperio de Moctezuma y de los aztecas, que no solamente era la isla, esa era la capital. Todo el entramado económico, toda la infraestructura, todas las alianzas políticas, todo lo que conformó Tenochtitlan en 200 años de existencia, toda esa riqueza, toda esa organización política y económica que lograron los mexicas en su alrededor, eso les sirvió de base, eso les sirvió de alimento a la Nueva España. No por nada la capital imperial de la Nueva España era la Ciudad de México. ¿Por qué era la Ciudad de México y no la de cualquier otro pueblo supuestamente amigo o aliado de Cortés? Porque los propios castellanos, el propio Cortés reconoció que Tenochtitlan era el centro de la náhuatl, el centro de Mesoamérica. Desde allí se tomaban las decisiones de todo tipo. Porque el mexica, el imperio, la Tlaxcala-Toloyan,
de los Tenochcas, en efecto, era la que podía garantizar como un proyecto viable la Nueva España. Si la Nueva España hubiera sentado su capital en cualquier otro lugar, no hubiera sido la Nueva España que hoy conocemos. El éxito de la Nueva España es el éxito de Tenochtitlan, es el éxito del Imperio Mexica porque puso una base sólida y porque después, durante el virreinato, ese pueblo mexica nuestros ancestros, tuvieron la humildad, la valentía de acompañar a todos los demás pueblos que se le enfrentaron junto con el castellano para engrandecer lo que ellos ya consideraban una patria hispanoamericana. Pues bueno, queridos compañeros, yo ya cierro esta plática, pues nada más, pues quizás apuntando una pregunta más de las que están aquí en el tintero. Permítanme. Pues la gente me felicita, se sorprende, se intriga de haber tenido reunidos este pasado 21 de marzo en un muy importante foro de Madrid a un servidor como representante de una de las ramas mexicanas de los descendientes de Moctezuma, pero también estuvimos en compañía del duque Juan José Morcilla, duque de Moctezuma y Tultengo, que es español y que vive aquí, y que es parte de la gran familia Moctezuma. Nos reunieron a los dos en una linda cena y en una gran plática, y la gente celebró el hecho de que la familia Moctezuma, pues no solamente no desapareció, sino que se expandió, y que hoy en día vive en España y que vive en México. Y esa es la prueba clara de que nuestro legado mexica, de que nuestra antigua tradición no murió, al contrario, se enriqueció y creció. Pues eso mismo yo quiero contagiar a todos los mexicanos, no entrar en derrotismos. Yo nunca he hablado de conquista de México. No existió la conquista de México. Y alguien dice, es que México no existía. No, sí existía. Existía México, Tenochtitlan, Reino de México. No existió la conquista de México, porque en realidad una conquista es cuando algo es inamovible, algo es definitivo, y la derrota de Tenochtitlán fue reversible. Hoy en día, ¿cómo se llama nuestro país? México, en honor al mexica, porque fueron los pueblos indígenas nahuas los que lucharon por la independencia de este país. Fue la familia Moctezuma, a través de nuestro héroe Francisco Moctezuma de Chilapa, quien convenció a Morelos, a Rayón, a Cos y a todos los líderes insurgentes que dejó desperdigado Hidalgo una vez que fracasó y fue muerto, fue ejecutado por las tropas realistas. Los mexicas descendientes reorganizaron la independencia en el Congreso de Anáhuac de 1813, y el 99% de los soldados trigarantes que acompañaron a Iturbide, a Morelos y a Vicente Guerrero y a Francisco Moctezuma de Chilapa eran nahuas, mexicas, descendientes. Eso les olvida a mucha gente, o quizás lo desconocen. Es decir, no hubo tal derrota de Tenochtitlan. Hoy día México tiene su nombre en honor a nuestros ancestros mexicas. Hoy nuestra bandera, nuestro escudo es en honor a Tenochtitlan, el águila sobre el nopal. Y hoy en día México es uno de los países potencia mundial que ocupa un lugar despuesito del 10º y no ocupa uno más alto nada más por la espantosa corrupción de las últimas décadas y por el saqueo que han hecho países extranjeros, desde luego, a nuestra riqueza nacional. Pero México no fue conquistado, México fue transformado en todo caso. Hoy tenemos una nación poderosa, un nombre sagrado y un escudo hermosísimo que representa a todos los mexicanos. Porque si todos los mexicanos entienden que dentro de su sangre, no importa la etnia, no importa en qué estado vivan, todos tienen sangre mexica. Porque también es lo que nos repite una y otra vez el hispanismo. El hispanismo nos repite a los mexicanos que todos somos mitad españoles, que todos tenemos sangre española, o que tenemos un abuelo o ancestro español. Bueno, yo no voy a negar ese hecho, ni voy a entrar en polémicas. Si eso piensa la gente en España, respeto. Pero yo como mexica, pues le digo a todos, oye, si en
300 años, 6.000 españoles o poquito más, que fue el mayor número de españoles habitantes de la Nueva España, bastaron para decir que todos los mexicanos son mitad español, pues creo que 3 millones de mexicas durante 700 años, o al menos durante 500 años antes de la llegada de Cortés, pues basta y sobra para decir que también todos los mexicanos son mitad mexicas, porque los mexicas se combinaron con todos los pueblos. Moctezuma y todos los Huaytlatoani tuvieron muchos hijos y enlaces matrimoniales con princesas, con esposas, venidas de pueblos como mixtecos, como purépechas incluso, otomíes, toltecas, zempoaltecas, totonacas, incluso hasta con tlaxcaltecas hubo un cruzamiento. Con todos los pueblos del norte, del sur y del centro, el mexica se combinó. Allá en el norte pues quedó la raíz azteca, en el centro la gran Excantlatoloyan, que abarcó Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, o sea, todos esos territorios en los que el mexica se combinó como pueblo y como nobleza, y en el sur Chiapas, Guatemala, todos estos territorios donde hubo cruza entre mexicas y mayas, pues el mexicano también es mexica. Entonces, el nombre de México, nuestro escudo nacional, nuestro legado de México Tenochtitlan, el orgullo del imperio azteca, pues es para todos los mexicanos, no nada más es para los descendientes o para los que se sientan mexicas, vengan o no vengan de manera directa. Esto es para todos los mexicanos, porque si gran parte de los mexicanos se sienten orgullosos de su componente hispana, pues también deberían sentirse orgullosos de su componente mexica, porque todos los mexicanos tienen una gotita, un ancestro mexica. Las matemáticas no me contradicen. El mexica estuvo aquí desde el año 1064. El mexica ha estado presente desde hace 1000 años prácticamente. Y no fueron 6.000 mexicas, eran 3 millones. 3 millones. 3 millones de mexicas a lo largo de todo este tiempo. Y entonces, pues esa es la reflexión que yo le dejo a todos. Hay que aprender a convivir, hay que aprender a respetar, no permitir leyendas negras. Claro que los pueblos tienen derecho a defenderse. Yo aquí vengo hablando de la Malinche, de los antiguos tlaxcaltecas, de todos estos pueblos que traicionaron a Moctezuma, que traicionaron a los mexicas, porque los mexicas, insisto, los trataron bien. En el momento de las negociaciones con Cortés se pactó una tregua y les invitaron a entrar a sus casas y mejores palacios. Entonces, creo que todos tenemos derecho de réplica, creo que todos los pueblos tienen derecho a contestar y dignificar su historia contra ataques en contra de la reputación de nuestra memoria histórica. Lo que no tenemos derecho es, de buenas a primeras, sin ningún tipo de justificación, empezar a hablar mal de otros pueblos. Entonces yo celebro que los hermanos españoles entendieron el mensaje de un servidor, lo están compartiendo, han cambiado su forma de pensar para bien y conservan pues su orgullo hispánico, lo cual yo también celebro, porque pues un español tiene derecho a sentir orgullo por el hispanismo, un mexicano tiene derecho a sentir orgullo por la mexicanidad, y así cada pueblo tiene derecho a sentirse orgulloso de sus antepasados. Y si entendemos que nos conviene a los que somos más parecidos entre sí, o más comunes entre sí, o afines, nos conviene unirnos, nos conviene llevarnos bien. Creo que estamos entendiendo el sentido de este mundo y estamos haciendo verdadera política regeneradora de nuestras sociedades. Cierro con este comentario, agradeciendo a todos su presencia. En España yo he visto rostros repetidos que he visto en México. Caminando por las calles de España, he encontrado a cada uno de ustedes que conozco acá en México, en todos los estados. Tenemos un doble en España todos. Son rostros idénticos a veces. Cuando tú estás en un país extranjero y por la calle te encuentras gente que te recuerda en su forma de ser o en su rostro a gente que existe y que vive en tu país original, es cuando te das cuenta de que no tiene caso estarse peleando con el espejo.
No tiene caso estarse peleando con el espejo. Pero tú no te vas a convertir en el espejo. Tú estás de este lado del espejo. Simplemente es respetar lo que está del otro lado del espejo, y a manera de metáfora, pues ese espejo es el gran mar, el Hueyatl, el océano Atlántico, que separa y a la vez une lo que está de un lado del espejo y del otro lado del espejo. Al final, nuestros toltecas, nuestros aztecas y mexicas decían, entrar en conciencia es verse al espejo, mirarse en un espejo. Y eso hace el maestro, el ponerte frente a un espejo, para humanizarte, para, eh, para volverte una persona que sabe dialogar con su corazón. Semanáhuac, Tenochcatlali, todo el mundo es Tenochca, todo el mundo es tierra Tenochca, decían nuestros ancestros. Y yo estoy seguro que no lo decían en un sentido con una connotación como hoy se pretende creer, invasiva o de usurpación de los territorios. No, es que si entendemos que en todos lados, no importa dónde volteemos, todos los hombres somos hechos del maíz, hechos de la tierra, vamos a entender que solamente hay una raza, la raza humana. Y esta raza humana está repartida en muchos lugares. Pero al final es solo una. Y el mestizaje es bueno cuando se hace por amor entre parejas que cruzan sus vidas, que tienen hijos, aunque vengan de diferentes pueblos. El único mestizaje que no se puede permitir es aquel que no fue producto del amor. Y ese es el que podríamos criticar. Pero claro que el mestizaje que fue producto de esas historias de amor entre mexicas y castellanos, entre los diferentes pueblos del mundo, porque sí existió. Oñate se casó con una descendiente de Moctezuma. El conde Romero de Terreros se casó con una descendiente de Moctezuma. Y esas fueron historias de amor, de un hombre o una mujer que venían de España, de Castilla, con un hombre y una mujer que venían de Tenochtitlan. Martín Moctezuma, el hijo de Moctezuma, se casó con una germana, pariente de Carlos V. Quedó enamorado de ella cuando viajó a España por invitación de Carlos V. Pedro de Tlacopan, bisnieto de Moctezuma, quedó enamorado de Ana de Chilapa, una descendiente de Nezahualcóyotl, cuando viajó a las sierras del sur, a donde se fue a refugiar la familia descendiente de Moctezuma tras la invasión a Tenochtitlan. Es decir, el mestizaje cultural siempre va a ser válido cuando las decisiones se toman desde el corazón y no es a través de una guerra, de algo obligado, de algo que fue pensado para un fin contrario a la libre autodeterminación de los pueblos y al libre albedrío de las personas. La Tikpak Toquistintíes, la tierra será como sean los hombres y las mujeres. Espero verlos a todos pronto en persona. Por lo pronto, pues, a todos y cada uno de ustedes les voy a saludar a sus dobles en España, porque todos los tienen. Créanmelo, es algo interesante comprobarlo. Es algo que yo ya sabía. Como saben, parte de la familia nuestra está en España, pero se los comparto para que entendamos que al final pelearse con el espejo solamente lo haría alguien que está completamente loco o está muy solo y no sabe lo que es contemplarse a sí mismo en los ojos de alguien más. Cometer.